Nefropatía isquémica. Bueno, nefropatía isquémica, también conocida como nefropatía renovascular, ¿no? Porque es una enfermedad a nivel de arteria renal, ¿no? Bilateral. Este término utilizado para englobar, dice, las alteraciones renales asociadas a patología vascular y relacionadas con la hipertensión arterial o también con la arteriosclerosis, ¿no? Las dos entidades representativas en lo que es la nefropatía isquémica, como dijimos hace un momento, va a estar la nefroesclerosis o conocida como nefroangioesclerosis o también conocida como nefropatía hipertensiva, ¿no? Entonces, antes de ir un poco más allá, recordemos que el producto patológico final de cualquier problema renal es la enfermedad renal crónica. Dijimos que la enfermedad renal crónica, como causa, aproximadamente el 90% está representada por la nefropatía diabética, ¿no? Y por la nefropatía hipertensiva. Entonces, este tema de nefropatía hipertensiva lo vamos a ver como un siguiente tema. Y hoy nos vamos a abocar a hablar de la enfermedad ateroesclerótica de las arterias renales, ¿no? Entonces, nefropatía isquémica engloba estas dos entidades, dijimos. Engloba a lo que es nefroesclerosis, o conocida como nefroangioesclerosis, o también conocida como nefropatía hipertensiva. ¿Ya? Este tema queda pendiente, perdón. Y hoy vamos a entrar a ver esta entidad que es enfermedad ateroesclerótica de las arterias renales. Esta última, cuando alcanza un grado crítico de afectación bilateral y aparece deterioro de la función renal, vamos a denominarla nefropatía isquémica como tal. Bueno, la nefropatía isquémica se emplea para describir aquellas entidades que cursan con un descenso significativo del flujo sanguíneo renal bilateral o en pacientes monorrenos será unilateral, ¿no? En la actualidad se estima que la enfermedad vascular renal es la expresión renal de la enfermedad vascular sistémica. ¿Qué quiere decir? Si encontramos ya a un paciente, ¿no?, con sospecha de una enfermedad vascular renal, por ejemplo, placas ateromatosas a nivel de nuestras arterias renales principales, también tendremos que pensar que no solamente hay una enfermedad vascular a nivel renal, que es la que estamos viendo, sino tenemos que sospechar o ya decir que también hay, puede ser a nivel coronario, puede ser a nivel cerebral, puede ser a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, por lo general, los órganos nobles, ¿no? Entonces, por eso es que si encontramos una enfermedad vascular renal como tal, también ya debemos sospechar de que hay una enfermedad vascular sistémica, ¿no? Por lo general en los órganos nobles. Esta nefropatía vascular o nefroesclerosis o nefropatía isquémica, ¿no? Es junto, lo que dijimos hace un momento, es junto a la nefropatía diabética, son responsables son principal incidencia, ¿no?, en lo que es insuficiencia renal terminal, ¿no? Entonces, pacientes que llegan a insuficiencia renal crónica, estadio 5, por no decir terminal, ¿no? O pacientes que llegan a diálisis o a requerir trasplante renal, el mayor porcentaje va a estar dado por estas dos patologías: nefropatía diabética y nefropatía isquémica, ¿no? Nefropatía isquémica engloba dos entidades: a la nefropatía hipertensiva, que vamos a verla en la siguiente clase, y a esta enfermedad, ¿no?, vascular renal que estamos viendo hoy. Por lo general, ¿qué sucede? Existe en primera instancia una oclusión de la arteria renal, ¿no? Entonces tenemos riñón derecho, riñón izquierdo, ambas con sus arterias renales principales, ¿no? Que estas nacen de la arteria aorta, ¿no? Entonces sale la arteria renal derecha, arteria renal izquierda, y
va a haber una oclusión, ¿no?, de esta arteria. Esta oclusión obviamente nos va a llevar a un estado de isquemia con posterior aparición de hipertensión de origen renovascular. No necesariamente el paciente va a ser hipertenso secundario a esta oclusión de arteria renal. Puede también aparecer en pacientes ya hipertensos, ¿no? Y que luego tengan un problema de esto que es oclusión arterial renal, ¿no? Pero puede darse la hipertensión secundario también a esta oclusión. Forma más común de hipertensión secundaria, ¿no? Cuando vimos el tema de hipertensión arterial, hablamos de la primaria o esencial y de que la primaria dijimos que era desconocida e idiopática, pero esta secundaria que sí era secundario a algo. Entonces ya estamos viendo una causa de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Nefropatía isquémica, obviamente esto nos va a llevar ya a una nefropatía isquémica, ¿no? Con posterior enfermedad renal terminal. Causa de falla renal en un 5 a 15% de pacientes mayores de 50 años. Y llegarán entre un 10 a 20% a presentar enfermedad renal terminal. Si hablamos de etiología de esta enfermedad como tal, vamos a decir que existirá la enfermedad ateroesclerótica. Esto es típico en personas mayores de 40 años, género masculino, y este dato es importante porque cuando lleguemos a la parte diagnóstica y veamos los estudios de imagen, vamos a ver que si el problema, si la oclusión se la observa a nivel del tercio proximal de la arteria, será un indicio para sospechar en enfermedad ateroesclerótica. La otra entidad, ¿no?, etiológica de esta patología será la displasia fibromuscular. Esto es típico más en mujeres jóvenes y usualmente la oclusión será a nivel de segmentos distales, ¿no? No, entonces tenemos como tercio proximal a la enfermedad ateroesclerótica y a nivel de segmentos distales nos hará sospechar más de una displasia fibromuscular. Quizás no habíamos escuchado antes hablar de la displasia fibromuscular, ¿no? Entonces, un breve repaso de ella es un engrosamiento anómalo de las paredes de las arterias que no están relacionadas con la ateroesclerosis, ¿no? A diferencia de la primera entidad que habíamos hablado, tampoco con un cuadro inflamatorio, pero sí provoca un estrechamiento o bloqueo de mis arterias renales principales, ¿no? La displasia fibromuscular suele darse en mujeres de 40 a 60 años. La causa es desconocida, sin embargo, puede que haya un componente genético y fumar también podría ser un factor de riesgo en ella, ¿no? Entonces, a sospechar de esta displasia, por lo general, si mi estudio de imagen me muestra una oclusión a nivel distal. Ok, estos pacientes pueden presentar el famoso síndrome de Pickering, ¿no? ¿En qué consiste este síndrome? Por lo general, el paciente va a presentar estenosis de arteria renal y además flash edema pulmonar. Fue descrito por primera vez en el 88, se lo conoce como flash al edema pulmonar de instauración súbita y por lo general recurrente, que vuelve a pasar, ¿no? No nos olvidemos que si hablamos de un edema pulmonar como tal, vamos a ir por etapas, ¿no? Empezando con un cuadro de insuficiencia respiratoria y ya se ve venir esa sobrecarga a nivel pulmonar. Pero este flash pulmonar es de instauración súbita. Estamos hablando de que en menos de 24 horas puede instaurarse esta complicación. Y bueno, ya dijimos, pacientes con enfermedad renovascular bilateral o unilateral en pacientes con un solo riñón. La revascularización
o tratamiento endovascular renal será el tratamiento de elección. Entonces, cuando lleguemos a la parte de tratamiento, vamos a ver que obviamente hay tratamiento médico, pero la elección será de manera quirúrgica, ¿no? La revascularización o nuevas técnicas que hay de manera percutánea, ¿no? Ya vamos a ver en qué consiste. Por lo general, el riñón afectado aumenta la secreción de renina, obviamente porque si hay una oclusión, hay poca entrada de sangre, ¿no? Poco flujo hacia el riñón. Ya dijimos que si el aparato yuxtaglomerular va a detectar poca entrada poco nivel de volemia, ¿no? Como mecanismo compensatorio, activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, obviamente liberando la renina. Esto llevará a un aumento de la angiotensina 2, que desde ya tiene su función de vasoconstricción periférica, y además va a estimular la liberación de aldosterona y por ende esta a nivel de los túbulos renales producirá retención de sodio y agua. Este riñón contralateral va a tratar de excretar el exceso de sodio y agua acumulados, ¿no? Entonces es un círculo vicioso porque mientras siga habiendo ese hipoflujo por la oclusión de esa arteria, este sistema estará activado como mecanismo compensatorio en todo momento, ¿no? La hipertensión que se va a producir en esos pacientes, más obviamente cambios hemodinámicos significativos, nos harán sospechar de una nefropatía isquémica. Obviamente ese paciente va a comenzar con disminución de la filtración glomerular. Dijimos que en promedio tenemos un valor de 120 ml minuto, ¿no? De filtrado glomerular como valor normal, pero disminución de esta con cambios histológicos como cicatrices, fibrosis y lesión tubular en caso de realizar una biopsia, ya nos darán el diagnóstico de una nefropatía isquémica como tal. El daño no solo por la disminución de flujo sanguíneo, menos del 10% del oxígeno circulante se requiere para el metabolismo renal. Entonces, este problema de hipoflujo no es que se va a dar en unas semanas, 2 semanas, un mes, sino ese riñón va a compensar, ¿no? Pero obviamente con el pasar del tiempo estamos hablando de meses a años que este paciente va a convivir con su problema renal vascular sin darse cuenta hasta percatarse de esa disminución del filtrado glomerular que va a manifestarse obviamente como, con aparición de edema, va a manifestarse como oliguria, ¿no? Pudiendo llegar a un estado anúrico. En la patología como tal va a haber una aterosclerosis, ¿no? En un 70% de todas las lesiones renales arteriales. Entonces, no nos olvidemos el nombre mismo, enfermedad, ¿no? Aterosclerótica, ¿no? De estas arterias renales. Y bueno, por lo general vamos a verlo entre 40 a 70 años de edad. Ya dijimos que la afectación será en tercio proximal, ¿no? Entonces, un 70-80% de los casos y el 30% restante podremos ver un estrechamiento distal y seguramente que vamos a pensar de la displasia fibromuscular que ya la conocimos, ¿no? Hace un momento. El diagnóstico de la nefropatía isquémica se basa en la sospecha clínica, ¿no? De un proceso de estenosis de las arterias renales. Los datos clínicos permiten sospechar una enfermedad aterosclerótica renal, ¿no? Pero para llegar a un diagnóstico certero, vamos a precisar realizar una arteriografía renal, ¿no? La arteriografía renal, más adelante vamos a ver una imagen, nos va a mostrar bien, ¿no? El lugar de oclusión y obviamente que nos dará un diagnóstico certero. Pero obviamente el diagnóstico definitivo como tal será mediante una biopsia, ¿no?
Ok, en sintomatología, por lo general, vamos a tener en primera instancia la hipertensión, ¿no? Pacientes no hipertensos que inician con un cuadro de hipertensión. Entonces, a sospechar, no siempre seamos flojos y quedémonos con que es la hipertensión primaria, porque ya vimos que esa se da entre el 90 al 95% de todos los pacientes, entonces sospechemos una secundaria. Y obviamente que sin signo, sintomatología secundaria a la hipertensión, tendré pues, ¿no? Cefalea, tinnitus pulsátil y demás, ¿no? Característicos de paciente hipertenso. Imagenológicamente, ya dijimos que el diagnóstico de certeza será mediante una arteriografía renal. Esta técnica invasiva no está exenta de riesgos, especialmente en casos con enfermedad vascular e insuficiencia renal, como suelen tener los pacientes con nefropatía isquémica, por lo que es recomendable iniciar el proceso diagnóstico con una prueba no invasiva. Por lo general, las que no usan contraste, como ser la angioresonancia, ¿no? Entonces, bueno, veremos, ¿no? Cuál tenemos a mano. Veremos también si ya hay cierto grado de disminución de filtración glomerular, entonces por lo general estará contraindicado realizar esta arteriografía, pero sí podremos realizar una angioresonancia que también nos llevará al mismo diagnóstico, ¿no? Ok, entonces aquí podemos apreciar una arteriografía renal, ¿no? Lo que hablábamos, arteria aorta, tenemos mi rama derecha renal y mi rama izquierda, ¿no? Entonces, ambos riñones con buena vascularidad, ¿no? Ok, a este nivel ya tenemos, bueno, hay una flechita negra, si pueden ver que está apuntando, no mi arteria renal principal, pero en mi segmento distal me está mostrando un cuadro oclusivo, ¿no? Una zona de oclusión. También en este lado de la imagen, en la flechita negra, me muestra una disminución de la luz, ¿no? En diferentes segmentos de mi arteria renal principal. Por lo general, el tratamiento, ya sea eh, una displasia o ya sea una enfermedad aterosclerótica como tal, se darán cuenta que es el mismo, ¿no? Solamente el lugar de oclusión nos servirá como diferenciación nada más etiológica, pero la conducta será la misma. Ok, y hablábamos también que podíamos realizar una angioresonancia, ¿no? Aquí vemos la rama izquierda con buena luz, ¿no? No se observa nivel de hipoflujo, pero si vemos la rama derecha, ya aquí vamos a poder apreciar una disminución de la luz, ¿no? En mi tercio proximal. Entonces, estaremos hablando aquí de una enfermedad aterosclerótica como tal, ¿no? De mi arteria renal. Ok, dijimos que esa hipertensión renovascular nos llevará a una lesión en más del 70% en una o ambas arterias. Por lo general, el problema siempre va a ser bilateral, ¿no? Obviamente iniciará en mayor grado en una arteria, ya sea derecha o izquierda, pero ese problema se abarca de manera sistémica. Entonces sí vamos a tener vamos a llegar a tener el problema en ambas arterias renales, ¿no? Si hablamos ya de tratamiento como tal, vamos a hablar de que puede ser tanto médico, ¿no? Como invasivo, ¿no? Quirúrgico. Si hablamos de tratamiento médico, mi tratamiento ya dirigido a tratar esa hipertensión, ¿no? Entonces, por lo general, ya vimos el tema de hipertensión, dependerá del estadio en el que se encuentre para poder ver si usaré una monoterapia, una terapia combinada y demás, ¿no? El uso de IECAS, ¿no? Mostró un control del 80%,
pero asociado ya a un diurético, un control en el 90% de estos pacientes hipertensos, ¿no? El 40-60% de progresión a los 7 años de enfermedad ateroesclerótica, ¿no? Entonces, no es que se instaura de un rato a otro esto, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento. Los antihipertensivos nos van a llevar a reducción, obviamente, de una reducción crítica de mi presión arterial, lo que también me puede llevar a un cuadro de isquemia renal. Entonces, hay que ver la dosis, ¿no? Hay que hacer controles sí o sí de manera estricta para no producirles cuadros de hipotensión más bien a esos pacientes que me podrían llevar también, ¿no? Atrofia tubular, fibrosis intersticial, glomerulosclerosis, ¿no? Pérdida funcional progresiva del riñón afectado. Obviamente van a ser las distintas complicaciones por las que ese riñón irá cursando. Y tendré que realizar un monitoreo, ¿no? Entre ellas estará mi control de creatinina, control del filtrado glomerular y tamaño renal, muy importante, porque por lo general la masa renal irá en descenso, ¿no? Voy a encontrar riñones pequeños, ¿no? En esta patología de larga data ya. Cuando hablamos de tratamiento médico y quirúrgico, al hablar de la parte quirúrgica, obviamente que nos referimos a la revascularización, pero tenemos una opción menos invasiva, ¿no? Como ser la angioplastía y colocación de stents, ¿no? De igual manera que ustedes conocen, ¿no? Esta colocación de stent que por lo general se la realiza a nivel de las arterias coronarias, ¿no? Ante cuadros isquémicos de estas, también podemos realizarla a nivel renal, ¿no? La famosa PTRA, que es una angioplastía arterial renal transluminal percutánea, ¿no? Percutánea, ¿por qué? Porque vamos a insertar o introducir el catéter, ¿no? Atravesando la piel, ¿no? Y llegando obviamente a mi arteria femoral, será mi ingreso por mi miembro inferior, ¿no? Y bueno, de ahí iré con mi guía en ascenso hasta llegar a la aorta y poder ingresar a lo que es mi arteria renal afectada. Hay un video para que entiendan mejor donde está el procedimiento completo, ¿no? No sé si podemos cargarlo aquí, yo creo que lo voy a pasar nomás al grupo y también lo subiré a plataforma. Lo que se pretende hacer con esta angioplastía es dilatar, ¿no? La arteria afectada mediante este catéter que lleva su balón de insuflación. Este procedimiento es exitoso que muestra mejoría de la hipertensión a las 4 a 6 horas post procedimiento, ¿no? Entonces, la verdad que tiene buenos resultados, mínimo invasivo y bueno, está indicado en hipertensos recién diagnosticados, pobremente controlados con medicación, intolerantes a fármacos y en evidencia de nefropatía isquémica. Obviamente tenemos que estar en la seguridad del diagnóstico, ¿no? Y bueno, aquí hay pequeños puntos de los pros y contras, ¿no? Del uso de este. Ok, creo que aquí está el video. Este video entonces se lo voy a pasar, ¿no? Este video van a poder apreciarlo ya en el receso que vamos a tener ahora. Vamos a... Ok. Una vez vean el video van a poder entender mejor este procedimiento. Aquí, si pueden apreciar, ya hay, ¿no? La presencia de un catéter ingresando, ¿no? Ok, en tratamiento quirúrgico como tal, veremos la reimplantación de la arteria renal, reconstrucción con injertos autólogos o sintéticos, nefrectomía, etcétera, ¿no? Entonces es preferible evitar
llegar a este problema, es realizar una nefrectomía como tal, ¿no? Sino prevenirlo o encontrarlo en instancias menores del problema patológico y poder realizar una PTRA, ¿no? Estenosis más aneurisma o enfermedad oclusiva aórtica. En estos casos, obviamente que ya estará indicado netamente realizar tratamiento quirúrgico como tal, ¿no? O ante presencia de macroaneurismas en arteria renal. Obviamente, si hay una lesión oclusiva, me llevará a una dilatación de la parte proximal de esta, produciéndome pues, un aneurisma, ¿no? Como complicación. Y bueno, si hablamos de aterosclerosis, iniciaremos con un tratamiento farmacológico. Si hay un éxito en control de la presión arterial y función renal estable, mantendremos en observación con un control de cada 3 meses por lo general ese paciente. Pero si el control farmacológico no es exitoso y más bien hay un deterioro renal, optaremos por realizar la angiografía con PTRA, ¿no? El procedimiento que en un momento lo verán en el video. Si es exitoso, solamente quedará observar ese paciente. Si ante este procedimiento no hubiese éxito, tendremos que realizar una vascularización, ¿no? Una renovascularización ya con intervención quirúrgica, ¿no? Si hablamos de un cuadro de displasia, ¿no? Dijimos que al hablar de esta enfermedad arterial renal podían ser por aterosclerosis o por displasia fibromuscular en menor porcentaje. Si hay Si no existe, perdón, estenosis en colaterales, solamente si el daño está ubicado a nivel renal principal, podremos realizar la PTRA, ¿no? En caso de que sea exitosa, observación. Pacientes con estenosis en colaterales, directamente mi tratamiento tendrá que ser quirúrgico, ¿no? Entonces tendré que valorar si ya hay daño colateral o si solamente el daño está instaurado a nivel renal principal como tal, ¿no?